Buenos días a todos todavía. Bueno, les voy a presentar hoy día sobre disección arterial cervical, que es un tema que preparé mientras rotaba por la UTAC, a propósito de las nuevas directrices que se publicaron en febrero de este año de un grupo de trabajo de la AJA sobre el manejo. ¿Ok? Bueno, primero que todo, partiendo con la definición, ¿cierto? La disección se define por la acumulación de o una colección de sangre que está y que forma posteriormente un hematoma intramural, intramural entre las capas de las arterias. Ya en este dibujito en realidad ya como bien esquematizado, ya que en un inicio hay una ruptura de una pared de la arteria, una de las capas de la pared, entra la sangre y al ir formando este hematoma intramural, puede generar émbolos desde el mismo hematoma hacia distal de la arteria, o también el lumen que queda estenótico también se puede generar un trombo en ese lugar, ¿ya? También la disección puede generar una oclusión completa del lumen de la arteria, y además otra de las complicaciones clásicas es que puede generar un pseudoaneurisma, ¿ya? Y cuando hablamos obviamente de disección cervical, me refiero a disección en la arteria carótida o en la vertebral en su porción extracraniana. ¿Ya? Un poco de epidemiología. La disección es la causa del alrededor del 2% de los ataques cerebrovasculares isquémicos, pero si nos centramos en la población más joven, ya los menores de 50 años, vamos a ver que aumenta mucho más como una causa, ya alrededor del 25%. La incidencia aproximada de 2,6 a 3 por 100.000 personas, y la edad media de diagnóstico es de 45 años. En general se ha visto que a pesar de que ocurre más en pacientes jóvenes, a mayor edad es más probable que o aumenta el riesgo de que una persona tenga una disección, ¿ya? Y la disección de carótida es mucho más común que la de la arteria vertebral. Bueno, y dentro de los factores de riesgo, yo creo que cada vez que uno habla de disección, uno piensa en los trastornos de tejido conectivo, en Ehlers-Danlos, en Marfan, ya, pero en realidad se ha visto que los trastornos de tejido conectivo como que explique una disección es alrededor del 1%, ya, así que igual es raro encontrarlo. Sí, hay otros factores anatómicos que también pudiesen estar relacionados con la disección arterial, como por ejemplo el síndrome de Eagle, que es el alargamiento del proceso estiloides del temporal, ya que al medir desde 30 milímetros o más pudiese predisponer a una disección. Ya también la tortuosidad de las arterias también las puede predisponer. Y también se ha visto que cuando uno mide la raíz de la aorta, al medir más de 34 milímetros, también se relaciona con disección, ¿ya? Y en cuanto a las disecciones de la carótida, se ha visto una relación en las infecciones sistémicas recientes con la disección, y en contraparte, en las disecciones de la arteria vertebral, en general hay antecedentes de traumatismo. Ya eso no es traumatismo menor, en realidad hay como mil formas de diseccionarse. ¿Ya? La clásica es esto de los quiroprácticos, ¿cierto? Que movilizan de forma rápida la cabeza. También, por ejemplo, una montaña rusa, en algunos deportes, hasta jugando golf, ¿ya? Muchas formas de seccionarse. ¿Ya? En cuanto a los síntomas, lo más clásico que se describe es la cefalea alrededor del 65%, un dolor de cuello que alrededor del 50%. Estos dos son los signos clásicos que ocurren, o los síntomas clásicos que ocurren previo a los infartos por disección, ¿ya? Tanto en la disección de la carótida como de la arteria vertebral puede haber tinnitus pulsátil, ¿ya? Y en general, dentro de la distribución del dolor, la disección de la arteria vertebral tiende a dar más dolor de cuello, ¿ya? Y también se podría presentar en disección carótida síndrome de Horner, ¿ya? Y parálisis de nervios craneanos. Ya, y en cuanto al diagnóstico, bueno, en realidad la angiografía, si bien se describió por mucho tiempo como el gol estándar, prácticamente ya no se usa, ya que el rendimiento tanto de la angiotac como de la angioresonancia es muy bueno, es mucho más fácil y más seguro de hacer, ¿ya? Pero unas palabras solamente de la angiografía, que
en realidad es un buen examen igual como para ver el contenido de la arteria, el lumen, ¿ya? Y se puede ver bien el flap intimal, o el doble lumen, o el aneurisma disecante, pero no es un examen tan bueno como para ver la pared de la arteria, ¿ya? Entonces ahí nos perderíamos un poco de ver el hematoma intramural. Y además tiene los riesgos clásicos de una angiografía, ¿ya? Alrededor del 0,5% de que se haga una disección iatrogénica y un 0,15% de que haya un ataque cerebrovascular también por el procedimiento. ¿Ya? Lo que sí se hace clásicamente es el angiotac, ¿ya? Es un examen que está súper disponible en todos lados, ¿ya? No es invasivo, ¿ya? Y es igual de eficaz que la angiografía. Y ahí el angiotac sí nos va a permitir también mostrar el contorno del lumen, ¿cierto? Tiene una buena resolución espacial. Y como los contras del angiotac sería que hay una exposición a la radiación y que hay que usar contraste iodado, ¿ya? Y si bien se podría ver el hematoma intramural, lo mejor para ver el hematoma intramural es la angioresonancia, principalmente en secuencias que tengan supresión grasa, ¿ya? Y los contra acá sería el costo de hacer una angioresonancia y también las restricciones que puedan haber relacionadas con el paciente, ya por el peso, que tenga marcapaso, por ejemplo, ¿ya? Pero tiene una sensibilidad bastante buena en disección carótida, alrededor del 95%, ¿ya? Y la disección de la arteria vertebral alrededor del 60%, ahí baja un poco, ¿ya? En cuanto a los signos sugerentes que encontramos en imagenología de la disección arterial cervical, ¿ya? En el primer, ¿cómo se ve? En la primera imagen tenemos la flecha marca un doble lumen, ya que es como uno de los hallazgos clásicos de disección arterial. En la segunda imagen tenemos este signo de la llama, ya donde se ve como de una forma cónica, ¿ya? Y en la tercera imagen se puede ver el flap intimal, ya que es esa línea que se marca ahí que indica la flecha, ¿ya? Otros signos sugerentes de disección: en la primera imagen tenemos el pseudoneurisma, que es una complicación también clásica, y al lado se puede ver ese es un hematoma intramural, ¿ya? Y creo que este signo lo hablaron en algún momento, el puppy sign, ¿ya? Donde este ocurre cuando hay una disección arterial bilateral. En este caso, las orejitas del perro serían los músculos maceteros, la carótida interna serían los ojos, la parte blanca sería el hematoma, y la parte negra del ojo sería el lumen que queda todavía un poco estenótico, ¿cierto? Como la punta del hocico en la nariz del perro sería la médula. Eso, como para que tenga la referencia, ¿ya? Y también hay algunos minis de disección arterial, ¿ya? Por ejemplo, que nos podrían llevar a confusión. Yo creo que el primero, la pseudooclusión, yo recuerdo una paciente hace muy pocas semanas que lo vi, es una disección. Y el otro me dijo, no, es una suboclusión. Se ve prácticamente, igual a mí me parece, pero la suboclusión, lo que uno ve es que la oclusión real está mucho más distal. Entonces, finalmente hay como una especie de degradé del contraste, ya en la geografía. Bueno, al lado se ve cuando ya no está la oclusión distal y que se vuelve a permeabilizar el vaso. En la tercera imagen es un web carotidio. Ya ahí, obviamente, uno, para diferenciarlo, ve que esté en la parte más posterior, y además que tenga, bueno, tiene esta imagen clásica de septo. ¿Ya? Y en general las disecciones, recordemos que están como a 2 centímetros del bulbo, ya no están en el bulbo en sí, ya eso es lo más clásico. Y la cuarta imagen muestra una fenestración, ya que también podría llevar a confusión. En cuanto al estudio complementario, más allá de las imágenes, les comentaba un poquito antes de la detección de trastorno de tejido conectivo, ya que como les adelanté, siempre se habla de que pueden ser un factor de riesgo, ya, pero en realidad es extremadamente raro. Hay un estudio que considero solamente pacientes con disección arterial cervical, y en realidad solo el 1% tenía un trastorno de tejido conectivo.
¿ya? Lo que sí se ha visto es que en el Marfan tienen como un riesgo 10 veces mayor de tener disección arterial cervical, ¿ya? Y también se ha visto que hay algunas eh, ciertas parámetros clínicos, como por ejemplo la hiperlaxitud, ya esto que se puede estirar la piel, sin tener ningún diagnóstico de un trastorno de tejido conectivo, también se podrían asociar a una disección arterial cervical, ¿ya? Y bueno, y de la dilatación de la raíz aórtica, también les había adelantado que puede generar, o sea, se ha visto asociado a mayor riesgo de disección arterial, ¿cierto? Que espontánea. ¿Ya? Y también otro importante es la displasia fibromuscular. ¿Ya? Aquí los pacientes tienen más de 3 veces de riesgo de hacer una disección recurrente si uno lo compara con pacientes que no tienen una displasia fibromuscular. ¿Ya? Y cuando uno toma o sea, hay un estudio que toma varios pacientes con disección, no me acuerdo en este momento el N, pero tomaba varios pacientes con disección arterial cervical y un 20% tenía displasia fibromuscular. Entonces, yo creo que hay que pensar más si quieren pasar las cosas raras, displasia fibromuscular más que una enfermedad del tejido conectivo. ¿Ya? Y en esta imagen es un esquema en realidad de cómo ir orientando un poco el estudio. ¿Ya? Se podría considerar una imagen de aorta, por lo que les comentaba, que puede haber un aumento del diámetro de la raíz de la aorta. O sea, ahí puede ser con angiotac, angioresonancia o con un ecocardio. ¿Ya? También considerar la resonancia, si bien estamos mirando el cuello, vamos a ir a mirar el cerebro también, buscar aneurismas. ¿Ya? También es importante medir, como les comentaba, dentro de alteraciones anatómicas, medir el proceso estiloide temporal, ya que si está alargado también podría ser o favorecer una disección arterial. Y ahora, si tenemos un paciente que tiene historia de hipertensión y además tiene múltiples disecciones arteriales cervicales, ahí se pudiese orientar a una displasia fibromuscular. ¿Ya? Entonces ahí lo que correspondería hacer es un doble renovascular. ¿Ya? Y también un seguimiento con escáner o sea, con angiotac o angioreso de las arterias renales. ¿Ya? Como para ir a buscar dirigidamente la estenosis. Y en pacientes donde uno clínicamente sospecha que puede tener una alteración del tejido conectivo, que tienen historia familiar y además que tienen eh, disecciones recurrentes, ahí también uno podría apoyarse con el equipo de genética en realidad para hacer el estudio. ¿Ya? Y en cuanto a los predictores de ataque cerebrovascular, ¿ya? En cuanto al tiempo que ocurre desde que la persona tiene los síntomas a cuando desarrolla un ataque cerebrovascular, se ha visto que bueno, hay un estudio donde vieron que la gran mayoría ocurre dentro de la primera semana, ya después de los síntomas. Ya en este estudio era un 82%. Ya en otro, este es un estudio más chico, este es un estudio más grande, donde se vio que la gran mayoría de los ataques cerebrales se ocurrían durante las primeras 2 semanas. ¿Ya? Y en ese mismo estudio, que tengo un N mucho más grande, todos ocurrieron dentro de las primeras 4 semanas. Entonces, esto igual habla un poco de la premura que hay que tener para tomar algún tipo de acción, ¿ya? Porque la recurrencia es rápida. Entonces, tenemos varios tipos de predictores. ¿Ya? Tenemos predictores demográficos, radiológicos y también hay algunos allá con el Doppler transcraneal que pudiese orientar a que el paciente va a tener un infarto cerebral después. ¿Ya? En los predictores demográficos y clínicos tenemos el tabaquismo, la edad creciente, ya si bien pasan pacientes jóvenes, como les decía, entre más mayor es el paciente, es más probable que tenga una disección, ya el sexo masculino, que tenga disecciones múltiples o que sean recurrentes, que haya tenido una infección reciente, sobre todo cuando son disecciones de carótida, y la disección de arteria vertebral por sí sola tiene más riesgo de hacer ataque cerebrovascular. Dentro de los predictores radiográficos, que haya una estenosis, una oclusión significativa, también da mayor riesgo de que haya un infarto posteriormente, ¿ya? Que hay una extensión, cuando estamos hablando en este caso de disecciones que son cervicales, ya de la porción extracraneal, pero si es que hay una extensión de esa disección hacia el intracraneal, también podría aumentar el riesgo de tener ataque cerebrovascular, ¿ya?
Si hay un trombo intraluminal, claramente, ¿ya? Si está presente el hematoma intramural. Y también si hay irregularidades en el vaso. ¿Ya? Y en cuanto a los hallazgos en el dope transcranial, ¿ya? Cuando hay cuando hay una disección de la arteria vertebral, si el flujo después de la estenosis, o sea, si hay flujo postestenótico en la arteria basilar, también puede, postestenosis en la arteria basilar, también podría ser un signo de que el paciente tiene mayor riesgo de hacer un infarto cerebral, ¿ya? Y también sé que hay señales de microembolías. Ya, y en cuanto al tratamiento, ya tenemos, esta es de la guía de la AJAPEO del 2021, que en realidad, bueno, el primer lineamiento que yo sé que en realidad es opinión de expertos, ya como que no soy tanto en ese sentido, hablaban de que pacientes que tuvieran un infarto o un CIT después de una disección, ya sea vertebral o carotidia, se recomendaba hacer una terapia antitrombótica por al menos 3 meses. Ya ahí vamos a ir hablando de cuál, ya según lo que también se ha hablado este año. Ya, vamos a ver eso. Bueno, bien. Y en pacientes que también, lo mismo que tuvieron un infarto o un CIT en menos de 3 meses desde que tuvieron la disección, también es razonable o usar aspirina o usar, acá hablaban de warfarina, en general los estudios son con warfarina o con ácido guarol, para prevenir la recurrencia del ataque cerebrovascular o del CIT, ¿ya? Y con menor evidencia, también se hablaba de la terapia endovascular, ¿ya? Eso es lo que había hasta el 2021. Ya, y, sí, ya. Y este es un estudio que se publicó este año, ya, a principios de año, ya que es el STOP-CAP, y en realidad es un estudio retrospectivo, ¿ya? Consideraron como 3.600 pacientes y hicieron la comparación en el tratamiento de disección arterial cervical usando antiagregación versus anticoagulación. Y ahí en realidad no hubo diferencia en la recurrencia de los infartos cerebrales, pero sí, acá quería destacar que sí fue significativo, en las hemorragias mayores que tuvieron los pacientes con la anticoagulación, pero hubo un subgrupo que son los pacientes que tenían disección oclusiva, eh, que sí se vio un menor riesgo de infarto, a diferencia de los pacientes que solamente que tenían una disección oclusiva y que estaban con tratamiento con antiagregación, ¿ya? Entonces, dentro del lineamiento que sacaron este año, que también es opinión de expertos, la verdad, ¿ya? Sacaron este año, dividieron el tratamiento hiperagudo y la prevención secundaria. Dentro del tratamiento hiperagudo, si hablamos de trombosis intravenosa, podría existir esta preocupación teórica de, pucha, ya, si una trombolisis es yo sé que es una disección y tiene el hematoma intramural, ¿sangrará? ¿Ya? En realidad, lo que se ha visto en los estudios es que las tasas de HIT son similares en pacientes que tienen una disección cervical y hay que son trombolizados con los pacientes que no la tienen. Así que tampoco hay una serie de casos pequeños donde tampoco se ha visto que hay un aumento de la formación de pseudoneurisma. Así que en realidad la indicación actualmente o la recomendación sería hacer la trombolisis, ¿ya? Siempre y cuando obviamente el paciente cumpla con los criterios estándar para hacer una trombolisis, ¿ya? Ahora igual queda un poco ahí en la duda los pacientes que tienen la disección y que tienen extensión al intracraneal, porque yo sí tendría un poquito más de riesgo de sangrado. En cuanto a a la trombectomía, en realidad se ha visto en los estudios que los pacientes también que tienen una disección cervical, tienen también una mejoría de su funcionalidad al hacer trombectomía, así que aquí lo mismo, ya se basa en los criterios que ya existen para trombectomía y en oclusión de gran vaso, ya se hace tal cual. ¿Ya? Y en cuanto a la colocación de stent, pero de forma eh, aguda, en realidad no,
no se ha visto, em, no se ha visto que tenga algún beneficio, ¿ya? Podría considerarse quizás si los pacientes posterior a la disección tienen hipoperfusión, pero eso no es lo más común, ya que se queda hipoperfusión. Ya, pero si es el caso, sí se podría pensar en colocar o hacer algún procedimiento endovascular. ¿Ya? Y en cuanto a la prevención secundaria, primero recordar que la gran mayoría de los ataques cerebrovasculares isquémicos en contexto de un paciente con infección arterial ocurren por una embolización arterioarterial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos estudios como clásicos, o sea, que han salido en el último tiempo que han abordado este tema. Uno es el CADIS, que lo publicaron en el 2019, ya que es un estudio multicéntrico internacional, se hizo de Australia, sí, es de Australia y no me acuerdo el otro país ahora, ¿ya? Pero aquí lo que tomaron pacientes que tuviesen una disección arterial cervical, ya que tuviesen inicio de los síntomas en los últimos 7 días para poder reclutarlos, ya, y que tuviesen evidencia de la disección por imagen, ya, y se aleatorizaron con medicamentos antiplaquetarios, que ellos usaron muchos, la verdad, no solo aspirina, usaron muchos, ya, y con anticoagulante. Aquí la anticoagulación se hizo con warfarina, ya, y este tratamiento se hizo por 3 meses, y después de los 3 meses, en realidad, el médico que estuviese con el paciente de forma local decidía qué ocurría después de los 3 meses, si seguían con la anticoagulación o suspendían, ¿ya? Pero al menos en los primeros 3 meses se tenía que mantener el tratamiento, ¿ya? Y em, los outcomes que se revisaron era que tuviesen una ACV ipsilateral y la muerte. Y además quisieron ver si había alguna relación con la recanalización angiográfica. Y hicieron un seguimiento por un año, hicieron un seguimiento a los 30 días, 90 días y al año. ¿Ya? Y en realidad el riesgo de recurrencia de la ACV fue de un 2,5% y no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que estaban con plaquetarios anticoagulantes, tanto en la recurrencia como en las imágenes, ya que ya hay una recanalización. Al menos este estudio no encontró diferencias significativas. Y el otro es el REDCAT, que es del 2021, que también es un ensayo multicéntrico internacional. Ya aquí me acuerdo que dentro del país estaba Dinamarca, ¿ya? Y acá tomaron pacientes que tuviesen la disección cervical y tenían que tener por resonancia el diagnóstico también imaginológico y podían reclutar hasta 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Y aquí los grupos se dividieron en unos que eran tratados solo con aspirina y los otros con antagonistas de la vitamina K. ¿Ya? Y lo que buscaron en este estudio era si los pacientes tenían un nuevo ACV, o sea, una ACV, una ocurrencia o recurrencia de ACV, ¿ya? O hemorragia importante o muerte. ¿Ya? Y además hicieron control también con imágenes, como para ver si había infartos silentes también. ¿Ya? Y acá la intención de este estudio era ver si es que se demostraba que la aspirina era no inferior a los antagonistas de vitamina K, como para en realidad decidirse por usar solamente aspirina. ¿Ya? Pero en realidad en este estudio eran como 194 pacientes, si mal no recuerdo, y estos solamente 7 tuvieron recurrencia de infartos y todos fueron los del grupo de la aspirina, ¿ya? Y uno de los pacientes del brazo que estaba con anticoagulantes tuvo un sangrado importante. Entonces, en realidad, aquí tampoco, no, o sea, acá no lograron demostrar que la aspirina era no inferior, ¿ya? A los ABK. Entonces, considerando estos estudios, los antecedentes que hay, en realidad sería razonable tener un enfoque más bien personalizado según el paciente al que nos estemos enfrentando, ¿ya? Y ahí habría que considerar el riesgo de sangrado de cada paciente y también si tiene características de alto riesgo. Entonces, hay algunas características que son radiográficas de alto riesgo, ¿ya? Como la estenosis u oclusión grave, ya que esto de alto riesgo de que tengan un infarto o la recurrencia, ya estenosis o oclusión grave, y la trombosis, o sea, que tenga un trombo intraluminal, ¿ya? Pero también hay que considerar que puede haber pacientes que tengan un riesgo más elevado de sangrar, ya, por ejemplo, los pacientes que tienen un infarto ya de gran tamaño, que hicieron transformación hemorrágica, o
que haya una extensión desde el extracraneal al intracraneal de la disección. ¿Ya? ¿No? Y lo otro, que también dentro de estos estudios se ha visto, que ya lo nombró igual anteriormente en la presentación, es que el riesgo de leucemia recurrente atribuible a la disección parece ser más alto dentro de las 2 a 4 semanas del diagnóstico. Así que por eso decía que había premura de iniciar algún tipo de manejo. ¿Ya? Y en cuanto al tratamiento endovascular subagudo, en realidad la recomendación de expertos actualmente se mantiene. Hablaban de la angioplastia y la colocación de stent, que si bien puede ser segura y beneficiosa, sería solamente en pacientes que tengan una hipoperfusión y que no respondan al tratamiento médico. ¿Ya? Entonces, ¿se ve también? Bueno, entonces este es un esquema en realidad resumiendo cómo hacer el abordaje ya del tratamiento. Entonces, tenemos una disección arterial cervical, ¿cierto? Si los pacientes tienen un alto riesgo de sangrado, ¿ya? Al final se consideraría solamente una moneta agregación, ¿ya? Si es seguro, ¿ya? Y si los pacientes no tienen un riesgo tan elevado de sangrado, ya podríamos empezar a plantear otros tratamientos, ¿ya? Aquí habría que ver si aquí habría que ver la parte radiológica, ya si los pacientes tienen un alto riesgo o características de alto riesgo radiológico de hacer infartos, habría que ver si es que tienen un bajo riesgo o moderado riesgo de sangrado. Ya, sí, en realidad tiene un alto riesgo de hacer infarto, tiene un bajo riesgo de sangrado, ahí sí la tendencia sería como a anticoagular. En cambio, si tienen un alto riesgo de hacer nuevos infartos, pero tiene un moderado riesgo de sangrado, ahí se podría complementar con antiagregación. ¿Ya? Y ahora, si hay ausencia de riesgos, de ausencia de características radiológicas que me hagan pensar que el paciente podría recurrir a un infarto, podría tener un infarto, y el riesgo de sangrado bajo, también se podría antiagregar. ¿Ya? Y ahora, si el paciente no tiene tanto riesgo de hacer nuevos infartos y en realidad el riesgo de sangrado es moderado, también se puede hacer agregación antiplaqutaria, pero solamente como monoterapia, no doble. ¿Ya? Y en cuanto a la duración en general, los estudios la han hecho hasta los 90 días, como siguiendo lo que hizo el estudio CADIS en realidad. ¿Ya? Y en cuanto a hacer imágenes de seguimiento, se ha visto que un tercio de los pacientes con una disección arterial cervical tiene una resolución en promedio a los 4 meses desde el inicio de los síntomas y en general se recanalizan como a los 12 meses. ¿Ya? Pero no hay una correlación entre que quede esta estenosis residual y que tenga más ACV después de los 6 meses. ¿Ya? Entonces, como que al parecer ese sería el tiempo como crítico para hacer este seguimiento. ¿Ya? Ok, lo tengo acá, así. Y lo otro importante desde el seguimiento de las imágenes es que en el estudio CADIS se ve que un 9,1% de los pacientes con disección cervical al inicio del estudio ya tenían un aneurisma disecante, la incidencia de los 3 meses aumentó un 14,5% y alrededor de los 6 meses ya la incidencia de aneurisma disecante era un 19,4%. Entonces, sí, esto podría tener un poquito más de relevancia porque los aneurismas disecantes uno los podría seguir, los podría tratar también, ahí depende, por ejemplo, del efecto de masa que hagan, ya si pudiese requerir tratamiento con COX, ya o con un diversor de flujo. Entonces ahí yo creo que sería importante hacer el seguimiento también con imágenes, quizás hasta los 6 meses, ya por lo menos una imagen. Entonces, como conclusión, hay muchos factores predisponentes de una disección arterial cervical. ¿Ya? Al principio puede ser difícil el diagnóstico tanto desde lo clínico como desde lo radiológico, así que hay que tener una alta sospecha. ¿Ya? El manejo hiperagudo en realidad, más que nada, depende de la elegibilidad de los actuales, si es que se hace trombolisis o trombectomía. ¿Ya? La discusión está más bien en la prevención secundaria. ¿Ya? Y recordar que la elección debería ser individualizada para cada paciente.